Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar definitivamente con lo que dice la Escritura. Vamos a ver lo que la palabra nos está diciendo en esta hora. Y la palabra nos está diciendo, escuchen bien esto, nos está diciendo que no, el Señor no quite las palabras de nuestra boca. Hermano, yo no soy profeta, ni soy alguien que te va a profetizar o te va a hablar cosas que no son. Yo te voy a hablar lo que dice la verdad, y la verdad de Cristo es que la palabra de su palabra tiene que estar en nuestra boca en todo tiempo. El salmista le pide al Señor que no la quite de su boca. Por algo será que el Señor le dice que no quite esta palabra de su boca. Así es que tú piensa en lo que dice la Escritura y aférrate a lo que dice la Escritura. Yo no te pido que te aferres a lo que yo digo, a lo que estoy hablando. Yo te pido que te aferres a la Escritura, que la Escritura es única. Amén. Vamos a ver en esta mañana que vamos a hablar de la iglesia de Sardis. En este tiempo, acuérdense, estamos haciendo dos cosas. Hablamos del tiempo histórico de la iglesia, pero de toda la iglesia desde el siglo I hasta, no sé si vamos a llegar hasta la actualidad, porque no sé más para allá, esperemos. Pero la verdad es que algo que quiero rescatar y decirles a ustedes es que la historia de la iglesia es un hecho real. Lo que la historia dice con todo lo que sucedió compagina exactamente con lo que estamos leyendo. Les he dicho que eso para mí es una confianza, una seguridad de que no estamos creyendo en un cuento de novela como muchos aseguran. Si una de las cosas que estoy más que segura es que en este tiempo de Sardis existe una iglesia muerta. Déjenme decir esto como introducción. Y es los que habían agarrado el monopolio, que es la iglesia católica. ¿Ok? Era una iglesia muerta y es una iglesia muerta. ¿Ok? Yo no voy a discutir con nadie, no voy a hacer señalamientos de nadie, pero me voy a ir a lo que dice la historia. Amén. Por eso estoy diciendo esto. La historia es la que habla mejor que cualquier persona. Entonces, si tú vas a la historia y te das cuenta de todo eso, te vas a encontrar en que más vas a apreciar tu Biblia, lo que dice tu palabra, porque te vas a dar cuenta que es una verdad y no es una mentira. Bendecidos, ¿ok? Entonces comencemos con lo que nos está diciendo la Escritura en cuanto a la iglesia de Sardis. Sardis, el nombre significa rojo y no se le llama mal así, que es decirles que son rojos. Dice, pero en contraste de que son rojos, ellos sufren martirio y un derramamiento de sangre terrible, ¿ok? Un derramamiento de sangre terrible en el tiempo de Sardis, ¿ok? Vamos a ver que el tiempo de Sardis abarca desde el año 1300, ¿ok? Justo a la mitad de la Edad Oscura se inicia con las cruzadas, con las invasiones de Saladino y de Gengis Khan, ¿ok? Son dos hombres en ese tiempo de la historia. Este es un tiempo que encontramos que se encuentra la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Miren los datos que te estoy dando. 1337 al 1470. Esta es una guerra que dura 3 años, 100 años entre Inglaterra y Francia, y durante este tiempo, escuche bien, el derramamiento de sangre dentro de la iglesia fue horrible, ¿ok? Ahora, déjenme comenzar con el capítulo. Eso es un poquito de la historia, pero a medida vaya avanzando tengo que hablar un poco también de historia para que tú tengas conocimiento. Yo sé que muchos han de decir, sí, pero a mí no me interesa la historia. Ok, yo entiendo, pero es importante conocer la historia, porque como te dije, con la historia canalizas y te das cuenta que no tienes una fe basada en un cuento, que es una fe real. Amén. El versículo 1 dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios, ¿ok? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto.
Vamos a ver algo aquí bien interesante. El que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas de Dios dice esto. ¿Cómo entendés esto? Dice la palabra, estas 7 estrellas, ¿ok? Él conoce las obras de todas las iglesias y no solo de Sardis, que es una iglesia muerta. Parece viva, pero no lo está. Se cree que en este tiempo la iglesia crecía en número, pero no en número de miembros, pero no crecían espiritualmente. Interesante, ¿verdad? Ok, la iglesia estaba avanzando, la iglesia iba avanzando porque era el propósito del Señor, porque era lo que había Dios preparado, pero llegó un tiempo en que hay una muerte espiritual, y esto es lo que vamos a ver, ¿ok? El versículo 2 dice, el 1 dice, y conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Sardis es rojo, rojo es sangre, es vida. Y de que tienes nombre de que vives. Por eso miremos lo que dice siempre la escritura. Les dije, el nombre Sardis significa rojo, ¿verdad? Y rojo es la sangre. Sangre, sabemos que la palabra bien claro dice que es la vida de la carne. Y entonces dice el escritor, yo conozco tus obras, el de Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Podríamos decir de que vives porque eres iglesia. Sabemos que la iglesia es la vida, porque es la vida del Señor en cada uno de los hombres, pero también la sangre, que es el color de la sangre, que dice que la sangre es la vida de la carne. Pero esta iglesia, aunque tenía un nombre de vida, esta iglesia estaba muerta, ¿ok? No tenía vida, pero sí tenía obras. Interesante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que un muerto va a producir obras? No, es imposible. Los muertos no producen obras. Entonces, aquí estamos hablando de un sentido espiritual y eso te tiene que llevar a un entendimiento de lo que está hablando en la iglesia de Sardis. Pueden haber muertos espiritualmente que produzcan obras. Acuérdese de eso siempre. Pueden haber muertos que produzcan obras. Y esto en la historia lo vemos que sucede. La única vida que se tiene es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús nadie tiene vida. El que no tiene al Cristo de la gloria está literalmente muerto para el Señor. En el Señor. Claro, vive, respira, trabaja, come, pero es inerte ante las cosas espirituales. Y a eso me estoy refiriendo. Amén. Sigamos entonces. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El versículo 3, bien interesante, dice, permítame, el 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Él conoce las obras de todas las iglesias, no solo de Sardis, que está muerta, pero es una iglesia totalmente que no tiene un trabajo en el espíritu. Es una iglesia que se afanaba, las obras, se afanaban en buscar miembros, se afanaban en crecer, se afanaban en predicar lo que ellos creían. Óigame, lo que ellos creían, no la revelación del espíritu. Amén. Sardis tenía el fundamento de creer en la fe. Sardis practicaba la fe como iglesia, ¿ok? Y el credo de los apóstoles, que era el nacimiento virginal, pero estaban muertos, ¿ok? Ellos también creían que tenían que tener fe en la muerte virginal del Señor Jesucristo, pero ellos estaban como piedras, helados. Aquí hay un contraste, algo que no va de acuerdo a la fe del creyente, según lo que dice Primera de Juan 5:12. Amén. Porque recordemos esto, que la vida que da el Señor Jesucristo es la vida del Espíritu y la persona viene a vivir espiritualmente. El Espíritu que estaba muerto cobra la vida por la obra del Espíritu en su interior. ¿Ok? Veamos lo que dice Juan, Primera de Juan 5:12. Y esto es lo que vamos a basarnos, porque tú y yo nos tenemos que basar en la Escritura. Amén. Gracias, mis hermanas. Dice, Primera de Juan 5:12 dice,
El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Está escuchando? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la vida que nosotros hablamos, la vida que está hablando el Señor Jesucristo, es que esta iglesia no lo tenía. Esta iglesia trabajaba en hacer obras, trabajaba en hacer y decir, pero espiritualmente estaba muerto. No tenía esa presencia, no tenía esa ministración. Oiga bien, esa ministración que del Padre venía. Amén. Ahora dice, ¿puede pasar esto en el que tiene la vida? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Puede pasar esto? Una verdadera iglesia no es una organización eclesiástica, entendamos, y estos eran los muertos, una organización eclesiástica muerta y que miente a la gente para conseguir que se afilien. El evangelio no está basado en mentiras. Por favor, el verdadero evangelio no está basado en mentiras, porque vamos a ver que desde mucho atrás, desde el siglo I en adelante, comienzan a haber muchos hombres que mienten, comienzan a haber muchas falsas doctrinas, comienzan a haber pensamientos de hombres que van siendo puestos en la palabra, y allí es donde va perdiendo la vida del espíritu cualquier iglesia o cualquier persona o organización. Entonces, una organización eclesiástica muerta solo se preocupa en crecer y que la gente se afilie a sus pensamientos, ¿ok? Y ni fuerzan a las personas a formar parte de ella antes de haber nacido. Ellos creen que, no, todo el que nazca aquí, todos los hijos que nazcan se quedan aquí, y es como una prolongación. Y la verdadera iglesia no tiene esa dirección, no tiene ese sentido. En la verdadera iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el cuerpo del Señor Jesucristo, cada persona tiene que hacer una decisión por Cristo, creer, escucha esto, creer en el Redentor, creer en aquel que murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Tiene que haber resucitado, que el Señor Jesucristo resucitó. Aceptar esto, creer esto, entonces la persona cobra vida. Pero la verdadera iglesia se preocupa de esto, se preocupa de una doctrina basada en el Señor Jesucristo. Pero una iglesia eclesiástica, una iglesia que solo sigue un protocolo, que solo sigue por continuidad y que practica el bautismo a los bebés y que piensa que eso es todo, realmente no están creyendo. Realmente viene a ser una iglesia muerta, porque se están dirigiendo por lo que creen y no por lo que dice las Escrituras. Amén. Entonces, la verdadera iglesia de Jesucristo es un cuerpo vivo, ¿ok? La descripción que tenemos anteriormente es de una iglesia muerta. Vamos al versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2 en esta hora. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor Jesucristo le está diciendo que ellos tienen que vigilar y tienen que afirmar, Ustedes saben lo que es afirmar. Ustedes tienen que basarse en las cosas que están por morir, porque prácticamente si ellos no mantienen vivo aquello, escuche bien, en ellos van a dejar de morir completamente. Es tremendo lo que les está diciendo. Por ejemplo, eso no se puede aplicar en este momento para la iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo, un creyente que ha nacido de nuevo, está vivo. Y dice la palabra bien claro en Primera de Corintios 1:7, que Él nos va a afirmar hasta el final. Viene a ser diferente. Esta es la carta escrita
en aquel tiempo a Sardis, que había persecución, que había muerte, pero que también viene para una época apocalíptica. Y ya lo vamos a ir viendo. No hemos comenzado absolutamente nada de las cuestiones apocalípticas que comienzan en el capítulo 4, 5 y 6. Amén. Entonces aquí estamos viendo que es un tiempo de la iglesia que se dio en el pasado, pero que también lo vamos a ver muy pronto. Cuando una persona no cuida lo que tiene, y esto principalmente para la época de la tribulación, puede morir aquellas cosas para la persona, no para todos los demás, es que está hablando para la persona. Por eso es que les dice, sé vigilante. Ellos tenían que comenzar a vigilar. ¿Cuál es la tarea de un vigilante? La tarea de un vigilante es aquel que está pendiente, que está con los ojos abiertos, que está tomando en cuenta cada detalle. El vigilante es aquel que está preparado para estar como un centinela. No ponen a cualquiera a ser un centinela. Amén. No ponen a cualquiera como vigilante. Por eso nosotros en el Evangelio, nosotros con la nueva vida en Cristo somos vigilantes. ¿Qué nos dice toda la palabra? Que seamos sobrios, que andemos de día y que no andemos de noche. Amén. Eso hace un vigilante. Un vigilante, amén, va a estar pendiente de todas las cosas. ¿De qué vamos a estar pendiente? Yo no voy a estar pendiente del vecino del frente o del de al lado. Yo voy a estar vigilante en la palabra. Yo voy a estar vigilante en decirte, en contarte. Por ejemplo, lo que nos estaba diciendo el Salmo 119. No quites de mi boca en ningún tiempo tu palabra, porque nosotros esperamos en ella. Entonces, nosotros como vigilantes estamos creyendo la palabra y esperamos lo que el Señor nos va a decir en ella. ¿Ok? Esa es la acción del vigilante. Y dice, y afirma las otras cosas que están por morir, que rescatara, que afirmara, que las extrayera, aquellas cosas que en muchos estaban muriendo en aquel tiempo, ¿ok? En aquel tiempo que muchas cosas que estaban pasando desapercibidas, que no les estaban poniendo atención, el Espíritu les está diciendo, el Señor Jesucristo les está diciendo que afirmen estas cosas, amén, que las vuelvan a traer a ellos mismos, amén. ¿Para qué? Para que cobren esa vida. Amén. Y dice, porque se les ha hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto es una tristeza lo que estaba oyendo Sardis. Sardis estaba escuchando una catastrófica observación, primero, que está muerta. Y segundo, que si no afirman estas cosas, esas cosas van a morir y que ellos están totalmente mal delante del Señor. Amén. Y que ellos, las obras que ellos tienen, de nada sirve. Que las obras que ellos están haciendo son inherentes, no tienen vida del Espíritu. Que las obras que ellos hacen son obras muertas. ¿Podrá haber eso, que se hacen obras muertas? Claro que sí. ¿Y cómo se puede decir que hacen obras muertas? Una iglesia hereje, una iglesia que es contraria a la fe, que es contraria a las cosas que el Señor Jesucristo ha dicho. Hoy en tiempo hay muchas también, pero no es el tiempo para hablar de ellas. Hay muchas, ¿ok? Hay muchas. Y cuidado, porque tú tienes que conocer la palabra. Y cuando tú conoces la palabra, nadie te va a confundir, nadie te va a engañar. Por eso vuelvo al texto. Sigamos viendo lo que dice el versículo 2. Dice, el llamado en este versículo es que sea vigilante. Un vigilante tiene que estar activo, alerta. Entonces encontramos que aquí hay una relación con Apocalipsis 16:15. Miremos lo que dice Apocalipsis 16:15 con este periodo de la iglesia de Sardis. Dice, he aquí yo vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela. ¿Estás oyendo? El que vela. Bienaventurado el que está pendiente. Bienaventurado el que está alerta. Bienaventurado aquel que está cuidando lo que tiene que afirmar. Amén. Tiene que estar velando. Y dice, y guarda sus ropas. Esto es bien interesante. Y guarda sus ropas. Más adelante voy a explicar esto de las ropas y de las vestiduras blancas. ¿Ok? Entonces, el que vela, oigan,
El que vela tiene ropas, ¿ok? Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Está oyendo esto, hermano? Apocalipsis 16:15 nos está diciendo que el que vela es bienaventurado porque guarda sus ropas para no andar desnudo y así que vean su vergüenza. Amén. Por ahí estaba escuchando algo. Estaba diciendo el predicador que van a haber muchos en la gran tribulación, en la tribulación, que van a andar desnudos. Y le van a decir, bueno, ¿y tú por qué andas desnudo? Ah, dice, mi ropa la tengo guardada en el closet. No, hermanos, no. La ropa no es, este momento que está hablando acá, no es para que guardes la ropa en el closet. Tus obras, el hecho de velar, el hecho de cuidar, eso es lo que te va a llevar en la tribulación a no andar desnudo. Estamos oyendo, pero esto no es para nosotros, por favor, no se preocupen. Nosotros vamos a estar seguros, porque nosotros, yo creo, y yo espero que usted también crea, en que el rapto se va antes, el rapto es antes, ¿ok? El rapto se va antes, no se va a quedar allí. Amén, hermanos. El rapto va a impedir que la iglesia sufra la gran tribulación. Y esto lo dice la palabra. Sigamos. Sigamos. Vamos para ver lo que quiere decir. Un poco más de historia tengo que decir. Esta iglesia de Sardis, otra vez, se ubica allá por el 1000 y el 1700. Durante este tiempo se incluyó o se manifiesta la reforma protestante. Acuérdense, con Martín Lutero. Esta era una iglesia muerta. ¿De dónde sale Martín Lutero? Martín Lutero sale del clero de la iglesia. Martín Lutero se rebeló. Martín Lutero incrustó su tesis en las paredes de la iglesia. Y dice, es la época protestante de la iglesia. Con esta acción de la reforma es entonces que la iglesia cobra vida. Amén. Acuérdense, con Martín Lutero la iglesia cobra vida. En este tiempo también gobernaba el calvinismo. ¿Se dan cuenta por qué es necesario saber todas estas cosas? Mire, si usted realmente no quiere ser engañado, usted viene y usted va a la historia y usted comienza a leer y se da cuenta de lo que tiene que saber. Pero hermanos, lo tengo que decir tristemente, hay muchos cristianos que primero no conocen ni la escritura, no conocen ni lo que dice el libro, mucho menos van a conocer lo que dice la historia. ¿Estamos entendiendo? Yo tengo que ser honesta. Miren, tengo 34 años en el Señor y he conocido a muchísima gente y muchísima gente de la que he conocido no conoce lo que dice la Biblia. No conoce lo que dice la Biblia, mucho menos va a conocer lo que dice la historia. Yo no voy a mencionar nombres acá, ni voy a decir personas esto, lo otro, pero yo me he encontrado con diferentes personas que yo digo, pero ¿cómo pueden decir que son cristianos cuando ni conocen ciertas cosas? Y llenan su boca muchas veces de palabras y palabras, son bíblicas, pero a veces hasta fuera de contexto, ¿ok? Son bíblicas, pero las están usando mal, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, y mire qué interesante, aquí en el tiempo de la iglesia de Sardis es cuando surge la reforma, ¿cómo se dije? La reforma, Señor, la reforma cristiana que viene con Martín Lutero, ¿ok? La reforma protestante, perdón, estoy leyendo, imagínense. Bien, comienza la reforma protestante con Martín Lutero y también ya el calvinismo estaba caminando. Ahora, hermanos, el calvinismo no apareció ayer. El calvinismo apareció hace mucho tiempo atrás. Y el calvinismo era parte de esto, porque el calvinismo se conformaba con decir todo está bien, todo va bien, todos caminan bien, nace y ya tú estás predestinado para ser o no ser de Cristo, cosa que no es así.
Esto es lo que el calvinismo cree. Ellos creen en una predestinación eterna, los predestinó, ya estuvo, se acabó. No, no es así. Es como un sueño letal, como un sueño largo, como un sueño en que, oh, quédate aquí, ya estuvo, sos salvo, ya estuvo, no tienes que hacer nada. No, así no es. Eso es lo que yo pienso y lo que por la palabra he aprendido. Amén. Entonces, en este tiempo viene la reforma protestante. El calvinismo ya estaba haciendo, pero no tenían nada por hacer, porque muchos de estas eran también otras doctrinas erróneas que comenzaron a salir en este tiempo. Amén. El versículo 3, escuche esto, es un llamado a que recuerden cómo recibieron, oyeron y guardaron la palabra que al principio les hizo salvos. Cuando dice que retengan aquellas cosas que están por morir, era cómo oyeron, cómo guardaron y cómo recibieron al principio todas estas cosas. Pero para ellos como que no les importaba. Para ellos como que, miren, oigan lo que voy a decir y es bien importante. Mucha gente que, ya estoy en la iglesia, está bien, voy el lunes o voy el martes, voy el viernes, voy el domingo, está bien. Y me conformo con lo que dijeron el martes, con lo que dijeron el viernes en el estudio y con lo que dijeron el domingo y me quedo con eso y ya estuvo. Pero no indagó, pero no buscó, pero no certificó que lo que le dijeron era correcto con la escritura. ¿Ok? Pero no estuvo confiando que lo que estaba oyendo era la palabra de verdad. Ese es el problema. Amén. Y dice, y esto es una doctrina para la gran tribulación en aquellos momentos. ¿Ok? Dice, esto es una aplicación realmente que la iglesia tiene que entender. Nosotros como iglesia tenemos que entender. Tú tienes que conocer la palabra. Esta es la aplicación que tenemos que tener de este versículo como iglesia. Tú tienes que confirmar que todo lo que te dicen es cierto. Tú tienes que confirmar que tú tienes un líder espiritual, que es un líder que vive por el Espíritu, que tiene revelación del Espíritu, que camina por las cosas espirituales y no por las carnales. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque es una verdad. Amén. Amén, hermana. Amén, hermana Marlene. El que se acomoda no lee la palabra. El que se acomoda sí sabe Biblia por todo lo que escuchó el martes, el viernes y el domingo. Conoce esa palabra, sí la conoce, pero no la sabe aplicar. ¿Ok? Y eso no es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que tú afirmes lo que tú sabes. Dios quiere que tú digas, no, porque en Apocalipsis 3:2 dice que la iglesia estaba muerta. Pero que lo sepas tú porque lo has leído, no porque te lo contaron, no porque te lo dijeron. ¿Ok? Vamos a ver algo bien interesante. Y esto es lo que tú tienes que ver. Leamos otra vez el versículo 3 para pasar al 4. Acuérdate, dice, de lo que has recibido, oído y guárdalo. ¿Oyó? Usted tiene que acordarse. ¿A quién ha recibido usted? ¿De quién ha oído usted? Y que esto lo guarde. ¿Qué ha oído usted? Usted recibió lo que oyó de la palabra. Lo que usted recibió y oyó es el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que lo tiene que guardar. Y dice, y arrepiéntete, pues si no velas, venderé a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Qué interesante. Yo tengo que conocer, yo tengo que saber lo que he guardado. ¿O no es así, mis hermanos? ¿Cuánto tú sabes? ¿Cuánto tú has guardado? ¿Cuánto tú conoces del sacrificio de Cristo? ¿Cuánto tú conoces en tu salvación? ¿Cuánto tú sabes lo que tú eres merecedor? ¿Cuánto tú sabes de lo que estás esperando? ¿Cuál es tu esperanza bendita? Amén. En pocas palabras te estoy diciendo, tú ya no tienes que hacer nada. Pero tienes que conocer las promesas, tienes que conocer lo que dice la Biblia acerca de los redimidos, tienes que conocer lo que te dice la palabra acerca de tu esperanza en Cristo Jesús.
Tienes que conocer y saber de que tú has creído en aquel que murió por ti y que murió por ti. Tus pecados han sido perdonados y ahora tú estás listo para un día futuro subir y recibir los premios que Dios tiene preparados para ti. Tú tienes que saber que la salvación que Dios nos ha concedido por medio de su Hijo Jesucristo es un don de Dios por medio de su gracia. ¿Ok? Y que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en estos tiempos hay mucha gente que predica que nosotros tenemos que hacer obras y tener fe. Y primero dicen tener obras. Eso no lo dice la Biblia. Eso no te lo dice la Biblia. La Biblia a ti y a mí nos dicen que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Y te lo voy a decir. No dice fe y obras. No. Mira lo que dice la palabra en Efesios 2:8. Ok, perdón. En Efesios, sí, 2:8. Te está diciendo en Efesios 2:8 lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, pero hay gente que dice por allí, amén. Hay gente que dice por allí, no. Tú tienes que ser salvo y claro, salvo, ahí está la fe. Y tienes que hacer obras, porque la fe sin obras es muerta, está muerta. No, eso no es para nosotros. Eso es para el tiempo de la tribulación. Y eso es lo que tú tienes que saber ubicar. Tú tienes que saber ubicar que ahora la gracia es el tiempo de salvación en donde tú has sido salvo solamente por creer en el don de Dios, que es su gracia. ¿Ok? Ahora escúchame bien, no te me vayas por otro lado. No pienses que te estoy diciendo, oh no, tranquilo, solo cree y ya estuvo. No, mi hermano. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:9. Amén. Esto es para la iglesia de este momento. Ahorita me he salido de Sardis. Este es para la iglesia en este momento. Porque hay gente que esto no lo sabe. Mira lo que dice Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos entendiendo? Oh, que fulano de tal levantó tremenda obra y allí hay no sé cuántas personas, hay 1,500 personas el domingo, otras 1,500 en la noche, y esto aquí y esto allá, y es una cosa grandota. No, esa obra no es. Lo que el Señor quiere es una iglesia viva en el Espíritu. Lo que el Señor quiere es una iglesia que la gente conozca quién es el Señor Jesucristo y que sean guiados por el Espíritu Santo y que entiendan lo siguiente, lo que dice Efesios 2:10, porque Efesios 2:10 nos lleva a que entendamos y conozcamos lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Quieres saber lo que dice Efesios 2:10, mi hermano? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero primero yo tengo que ser salva. Primero yo tengo que creer en el Señor Jesucristo y entonces es que voy a andar en las buenas obras. Porque ahora yo soy hechura del Señor Jesucristo. Y me gustaría que mantengan esto en mente porque vamos a hablar de las vestiduras. Y vamos a ver que las vestiduras tienen mucho que ver con las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hermano, mira, la palabra se complementa de una manera en que es de decir, wow, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que ahora tengo. Gracias por lo que de ti recibo. Amén. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Entiendes? No lo digo yo. Por eso te lo acabo de leer. O sea que Sardis estaba muerta porque no podía hacer estas obras que estaban preparados para que ellos anduvieran en ella. ¿Entendemos esto? Sardis estaba muerta porque no tenían la vida del Espíritu. Porque se habían encajonado en una, ya vamos a ver en qué, se habían encajonado, no estaban velando y ellos habían muerto. Pero la iglesia viva, que es de este tiempo, porque habían unos cuantos también, ya lo vamos a ver, habían unos cuantos que sí eran fieles, habían unos cuantos que creían, y hay uno tremendo que se lo voy a mostrar, y muchos tremendos. Ahora miremos, pero acuérdense, la iglesia de este tiempo, hermanitos, yo no te voy a decir, haz esto, hazlo, no.
Es el Espíritu Santo el que te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Porque la palabra bien claro nos está diciendo acá. Estoy leyendo Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Cristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, yo, tú y todos los que creen somos preparados en Cristo para andar en buenas obras, ¿ok? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La iglesia de Sardis no andaba en las obras que el Señor Jesucristo, que Dios había preparado para que anduvieran en ellos. Habían dejado de ser vigilantes y se habían muerto. No estaban listos para estas buenas obras. Sigamos, ¿ok? Entonces, dice, lo que has recibido y oído, guárdalo. Y miren lo que le dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche. Hay algo que es interesante recalcar de acá. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú lees la palabra, el espíritu, porque la palabra es espíritu. Entonces el espíritu te da un discernimiento de las cosas por venir. El espíritu te da un discernimiento para que no seas engañado. El espíritu, no por las noticias, no por las guerras, no por esto, te da un discernimiento de entender lo que se acerca. ¿Ok? El Señor Jesús dijo en una ocasión allá en los evangelios, así como ustedes conocen cuando va a llover, oigan bien, así como ustedes conocen cuando va a llover, así tienen que conocer los tiempos. Y así la palabra te va a enseñar. ¿Ok? Ahora, el creyente por la escritura va a saber y va a entender. Por esto que está diciendo, es posible, escuchen. Mire lo que está diciendo acá. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. El ladrón nunca le dice a usted cuándo va a llegar, ¿verdad que no? ¿O sí? Vamos a ver. El ladrón lo vigila a usted. Al contrario, el ladrón vigila que la persona no esté. El ladrón vigila por qué puerta o por qué ventana puede entrar, pero el ladrón no avisa. Amén. El ladrón no avisa. El ladrón simplemente está pendiente del momento que puede atacar. El ladrón solo está pendiente del momento que puede entrar. Y la persona que le van a robar está desapercibida. No está velando, hermanos. ¿Oyó? No está velando. El Señor quiere que tú veles en la palabra. Tú no tienes que velar para afuera. Tú tienes que velar en la escritura. Hermano, escúchame esto. Mira, a mí no me escuches. Oye lo que la palabra dice. Vela. Si no velas, vendré a ti como ladrón a robar. Entonces, ¿qué pasa? Robó el ladrón y la persona ni cuenta se dio. ¿O no fue así, hermanos? Pregunta, ¿no es así? ¿No es así que el ladrón nunca va a avisar cuando tú algo te falta? Qué tremendo. Qué tremendo lo que le está diciendo. Amén. Qué tremendo lo que la palabra te dice, cómo te lleva a ese entendimiento. Vamos a ver lo que dice Mateo 24. Mateo 24, 43. Es lo que estamos viendo. Mateo 24, bueno, yo se los he dicho y siempre se los voy a decir. Mateo 24 no es para la iglesia, es para el tiempo de la gran tribulación. Mira lo que dice Mateo 24, el 43 y el 44. Dice, forastero fui y no me escogiste y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Amén. No estaban vigilando. No estaban vigilando que ver que iba un forastero. No estaban vigilando de ver que alguien estaba en la cárcel. No estaban vigilando que alguien estaba padeciendo, porque esas son las obras que van a tener que hacer ellos en la gran tribulación. Amén.
Entonces, hermanos, esto es lo que tú y yo tenemos que estar pendientes. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar pendiente a qué te va a dirigir el Señor de lo que tú tienes que hacer. Cuáles son las obras en que te tienes que mover. Amén. Eso es lo único que tienes que hacer. En pocas palabras, lo único, pero es la gran tarea que el Señor te ha encomendado. Amén. Lo único, pero lo más tremendo que el Señor ha dicho. Déjame ver lo que dice Lucas 39:40, para que te das cuenta, para que veamos. Lucas, es Lucas 12, ¿ok? Creo que es la misma aplicación. 39 y 40. Dice la palabra, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. ¿Será cierto? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí es cierto. Tenemos que estar preparados. Tenemos que, en todo sentido, voy a decir esta opinión muy personal. Yo creo, por lo que he leído, por lo que conozco, que en una manera el Espíritu nos va a ministrar y vamos a saber cuándo se acerca el rapto. ¿Ok? Yo no te quiero decir que sea el día y la hora. No, eso nadie lo sabe. Pero algo va a haber en el ambiente espiritual. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Van a suceder muchos hechos, ¿ok? Muchos hechos. Claro, el tiempo no lo dice, la palabra no lo dice, pero van a haber señales. Dice que va a sonar una trompeta. Los muertos van a resucitar primero y luego los que sean transformados vamos a ser raptados. Escuche, estos hechos, oiga bien, por favor, no lo haga literal, solo medítelo, piénselo. Estos hechos pueden tener un tiempo. Y claro que van a tener un tiempo. Dios es el que no tiene tiempo, pero nosotros estamos limitados al tiempo. Así es que nosotros sabemos que Él vendrá. Para nosotros no va a caer como ladrón en la noche. Para nosotros no va a ser una sorpresa. Nosotros vamos a saber lo que vamos a recibir. Amén. Déjame seguir viendo aquí un poco en el versículo 3. Amén. Déjeme ver. Vamos a ver el 4. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Que se arrepintieran, porque si no el Señor iba a venir y ellos no se iban a dar cuenta. Mira lo que dice el versículo 5. Estamos en Apocalipsis 3:5. Dice, el 4, 3:4. Dice, pero tienes unas pocas personas. Esto es interesante. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Oyó? Aquí está hablando de vestiduras. Otra vez en el versículo 2 habla de las... permítame, en el 1. Oh, Señor, perdón, permítame. Vamos a ver. ¿Dónde es que estábamos hablando de la vestidura? Acuérdate, he recibido, vendré. No, tal vez yo lo estaba viendo. Déjame leer el 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Estamos viendo esto? Dice la palabra que tiene unas pocas personas que están allí que no han manchado sus vestiduras. Esto es bien importante. Acuérdense que, miren, la palabra en Filipenses 3:21 dice que nosotros vamos a recibir un cuerpo semejante al de Cristo, ¿ok? Así lo dice la palabra. Estoy acortando el versículo. Ahora, si vamos a tener un cuerpo, también vamos a tener una vestidura. ¿Y esto por qué lo digo? Porque primero, porque lo está diciendo la Escritura. Y segundo, porque el Señor Jesucristo es descrito en Apocalipsis como un vestido largo, ¿ok? Y lo que es su pecho está marcado por un cinto, ¿ok? Entonces, si Jesucristo tiene una vestidura y nosotros que vamos a ser semejantes al cuerpo de Cristo, vamos a tener también una vestidura.
Amén. ¿Estamos comprendiendo esto, hermano? Mire, esto es algo que tú lo tienes que entender por medio de conocimiento de la Escritura. A mí me llama la atención estas vestiduras. Ahora, déjame leer un poco acerca de la vestidura, porque es bien interesante lo que el apóstol aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí acerca de las vestiduras. Dice, habían unos pocos, dice, que tienen unas pocas personas. Estas vestiduras blancas que él habla son la justicia de los santos. ¿Estamos entendiendo? Estas vestiduras son la justicia de los santos. Esto lo habla Apocalipsis 3:18. Vamos a ver qué le dice el mismo Señor Jesucristo a una iglesia que estaba pobre y desnuda. ¿Ok? Miren lo que dice Apocalipsis 3:18. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¡Wow! Pero, ¿por qué dice aquí la palabra oro refinado en fuego? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Amén. Quiere decir, escuche, ay hermano, gloria a Dios, quiere decir que las vestiduras que nosotros vamos a tener van a venir de parte del Señor. El Señor nos va a conceder el vestirnos. Amén. Pero estas vestiduras van a ser propiciadas también por las obras de los santos, según lo que nos está diciendo aquí la palabra, y ya la vamos a ver porque voy a gastar un tiempito en explicarte estas vestiduras. Amén. Ahora, vamos a ver algo. Las vestiduras blancas también son las que el Cordero nos va a permitir vestir. Las vestiduras son las obras de justicia de los propios santos. Amén. Estas vestiduras van a salir de acuerdo a las obras que nosotros hayamos hecho, de las mismas obras que te hablé en Efesios 2:10. Las obras que preparó él de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, déjame explicarte bastante y te pido que pongas y anotes lo que vamos a ver aquí. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermano, toda la palabra se complementa sola. Ok, en Apocalipsis 3:18, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Dónde podemos comprar eso? ¿Dónde? Pregunta. Ay, señores, otra vez este rompecabezas. Ay, hermano, apóyenme para que no me salga el rompecabezas. Oiga, ¿dónde podemos comprar nosotros oro refinado? Eso no se compra aquí en la tierra, hermanos, pero se hace aquí en la tierra. Ahora, yo les voy a explicar varios versículos para que entiendan cuáles son las obras de los santos. Eso es Biblia. No te voy a explicar lo que yo creo. Te voy a decir lo que dice la Biblia. Amén. Agarren papel y lápiz porque son varios versículos que vamos a hablar. Vamos para allá. Amén. Miren, cuando nosotros seamos raptados, cuando la iglesia del Señor Jesucristo sea raptada, la iglesia va a llevarse al cielo. En el cielo, algo que en las nubes, porque es la palabra correcta, en las nubes va a haber algo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Ok? Este tribunal de Cristo, vamos a ver lo que sucede en 1 Corintios 3. Por favor, anoten. 1 Corintios 3 es lo mismo que habla 2 Corintios 5:10. Ahora, bien claro dice la palabra en Efesios 2:10 que el Señor ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, en 1 Corintios 3 dice que nadie puede edificar o poner otro fundamento que es el que está puesto, que es el Señor Jesucristo. Estoy leyendo 1 Corintios 3:11. Entonces, la obra de la iglesia tiene que ser en el fundamento de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que edificar
en el fundamento de Cristo. Cristo es el que nos dio digamos, la salvación, las obras. Ahora que somos salvos, vamos a andar en las obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y estas obras sí cuentan, porque ahora son las obras sobre el nombre del Señor Jesucristo. Cuando lleguemos a las nubes, escuche bien, cuando lleguemos a pero déjeme decir un poquito más. En la obra de Cristo, según lo que dice 1 Corintios 3:12, y si sobre otro fundamento alguno edificare, que sea oro, plata, piedras preciosas, heno o hojarasca, escuche bien, digamos, si edificamos en Cristo, estamos edificando en oro, plata y piedras preciosas. Pero si edificamos otro fundamento como heno, hojarasca y madera, ¿verdad que son dos obras diferentes? En piedras preciosas, oro y plata es uno, heno, madera y hojarasca es otro. Entonces, ¿qué pasa? En el día que estemos arriba, oiga bien, en el día que estemos arriba, voy a leer lo que es 1 Corintios 3:13. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Si yo he sobreedificado en piedras preciosas como oro, plata y piedras preciosas, el fuego no va a quemar mi obra. No va a quemar eso. Pero si yo sobreedifico en madera, heno y hojarasca, sí, el fuego va a quemar estas obras. ¿Usted se imagina estar en la misma presencia del Señor? ¿Usted se imagina estar allí exactamente y que Él va a ser el tribunal de Cristo? Porque Pablo dice que en ese día vamos a dar cuenta, la iglesia va a dar cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:10. Entonces, hermano, el fuego ese día, de acuerdo a lo que yo haya hecho, el fuego o me queman las obras, o salen refulgentes como el oro mis obras. ¿Oyó? Mis obras. Mire lo que dice 1 Corintios 3:14, referente a ese día en el tribunal de Cristo. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ese día allá, si mi obra queda, voy a recibir recompensa, hermano. Gloria a Dios. Ahí están los regalos que el Señor tiene. Pero mire lo que dice el 15. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. El 16 dice, hasta ahí. Entonces, si yo edifico en madera, heno y hojarasca, mis obras se van a quemar y voy a quedar sin regalos. Voy a quedar sin obras. Prácticamente voy a quedar desnudo. ¿Ok? Entonces, aunque yo sea salvo, aunque yo sea salva, aunque yo no, porque todos los que suban al tribunal de Cristo no van a bajar al infierno. Nadie va a bajar, aunque quede sin obras. Aunque quede sin obras. Por eso es que el Señor le dice, escuchen esto es poderoso. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Dónde va a ser ese oro refinado en fuego? En 1 Corintios 3:13, 14 y 15. ¿Estamos entendiendo? Hermano, agárrate esto, porque esto es pólvora. Amén. Cuando tú obras en Cristo con oro, plata y piedras preciosas, el día que estés delante de Él, el fuego probará tu obra y tú vas a quedar refulgente como el oro. Por eso es que, hermanos, allí el Señor, oye, miren, yo no sé, pero yo a veces pienso yo pienso mucho, digo, wow, y cómo la iglesia de la Odisea, cómo estos que están en la gran tribulación o en la tribulación van a salir corriendo al cielo a comprar
como ellos dicen que tienen plata, como ellos dicen que son ricos, que no tienen necesidad de nada, ¿cómo van a ir a comprar oro refinado en fuego? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cómo van a ir a comprar oro refinado en fuego? Y dice que también tienen que comprar vestiduras blancas. Simplemente la respuesta para su pregunta, mi hermana Zarate, lea la palabra. Lea la palabra y que Dios mire que en su corazón hay hambre de justicia. Que usted realmente tenga esa hambre de justicia y dígale, Señor, quiero comer, necesito comer. Esto no te lo va, miren, eso que tú quieres, mi hermana, no te lo va a dar ningún seminario, no te lo va a dar ningún pastor, no te lo va a dar ningún maestro teológico, esto no te lo va a dar nadie, esto te lo da el llamado Espíritu Santo. Amén. Y que conozcas la Escritura. Que conozcas la Escritura. Aquí no se trata de cuánto sé. No, olvídense, conozco mucha gente que sabe Biblia, pero dice, como dice la palabra, déjame citarla bien, no me gusta citar la palabra mal. Miren lo que dice la palabra. Ay, Señor, tengo que contestar. No me gusta dejar preguntas y contestar. Y si la vi, la tengo que contestar. Miren lo que dice la palabra. La palabra del Señor en 1 Corintios 13 dice, y si tuviere profecías, estoy en 1 Corintios 13, 2, si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Ese amor es la presencia de Dios en tu vida. Ese amor es la presencia del mismo Espíritu de Dios en tu vida. Hermanos, la palabra es el fundamento, pero también tiene que estar ungida con el poder del Espíritu. ¿Saben quién hace eso? El Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Sigamos, vamos a seguir. Entonces, ¿entendimos lo de las vestiduras blancas? ¿Entendimos el proceso que Dios tiene para que la gente pueda, miren, preocúpense, hermanos, ya que no estamos escuchando, esto es para la iglesia. Usted no va a perder su salvación, ¿ok? Si tú eres iglesia, si tú has confesado a Cristo, no hay nada que pierda. Oiga, no hay nada que haga que se pierda la salvación tan grande en Cristo Jesús. También, yo no te estoy diciendo, anda a emborracharte, anda a tener un marido aquí, otro marido allá, una esposa aquí, otra esposa allá, o mujer aquí, o únete con este. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que para vivir hay que conocer la Escritura. Y la Escritura te va a hablar el bien y el mal. Y la Escritura te va a decir, esto es pecado y esto no lo haces. Amén. Si vives así, tienes que estar por seguro que vas a estar en ese tribunal de Cristo. Y que tus obras van a ser buenas. Preocúpate y dile, Señor, Señor, enséñame a caminar en tus obras. Señor, yo quiero tener obras en oro, en plata, en piedras preciosas. No oro literal, no oro físico que lo vas a tener en tus manos. Hermano, miren, hay gente que dice, ay, no se ponga oro. Esto es un regalo muy especial y aunque me digan lo que me digan, yo sé lo que para mí puede ser esto, ¿ok? Pero esto no me separa de Dios, mis hermanos, por favor. Esto no me separa de Dios. A mí nada, dice, ¿qué es lo que dice Romanos? Nada nos podrá separar del amor tan grande en Cristo Jesús. Preocupémonos mejor de decirle, Señor, quiero caminar en tu obra, quiero hacer lo que tú tienes para mí. Señor, yo quiero andar en esas obras que tú has preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Amén. De eso preocupémonos. Preocupémonos de que en todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Preocupémonos de que si tú vas a dar una limosna, si tú vas a dar una comida, si tú vas a dar algo, lo hagas por amor al Señor y no porque te reconozcan. Amén, hermanos. Porque cuidadito, hay mucha gente que hace obras, pero a cuenta de dominio propio, a cuenta de nombre principalmente suyo, aunque digan que es de parte de Dios. Dios lo sabe todo. A Dios yo no me puedo ocultar, de Dios yo no me puedo esconder.
Ahora, estas obras que vamos a ver, estas obras que ese día se van a probar, nos van a dar también vestiduras blancas. Amén, hermanos. Te van a vestir de justicia. Oh, Jen Serrano, bendiciones. Seguimos, hermanos, seguimos. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que va a suceder ese día de gran poder? ¿Estamos entendiendo lo que va a pasar? ¿Estás entendiendo lo que dice 1 Corintios 3:13? La obra de cada uno va a ser probado. ¿Ok? ¿Te fijas lo que dice Apocalipsis 3:18? Que compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas dice, y vestiduras blancas, estoy en Apocalipsis 3:18, en vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de Sardis no velaba, no podía ver el error que había. Sigamos. Ok, hay algo más de las vestiduras, pero sigamos, porque tengo mucho que decir. Sigamos. Ahora, miremos lo siguiente. Esta era una época dura, esta era una época extremadamente difícil. Esta era una época que aunque las personas estaban vestidas con sus ropas y bien largas, estaban ¿y yo me qué? ¿Y usted qué, hermana? Ah, qué bueno. Gloria a Dios, así es. Ok, gloria a Dios, hermana. Qué bueno. Yo entendí ya, sí. No todo lo que dicen los hombres es cierto. Cuidado. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu de Dios trabaja? ¿Se dan cuenta por lo que la hermana está diciendo? La hermana está diciendo que llegó un pastor invitado el domingo y dijo un gran privilegio que estés aquí y no me gustó. Claro que bueno, porque el privilegio era para todos los hermanos, para comenzar. No solo es para una persona. Estas son las cosas que tenemos que entender, ¿ok? Ok, escuchen esto. El privilegio era para todos. Ok, el privilegio era para todos, hermanos. Hermanos, Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales. ¿Oyó? Para Dios todos somos iguales. Dios no dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ok, sigamos. Vamos a ver esto. Ok. El versículo habla de las personas que defienden lo correcto y predican la verdad. En la historia de la iglesia, estas personas las podemos denominar como, estas personas eran algunos que defendían las cosas. Los anabaptis son cristianos que defienden el bautismo de los creyentes adultos y que apoyaban la separación entre la iglesia y el Estado. Acuérdense que esto fue una fusión que hizo Constantino. Entonces los anabaptis, ellos estaban de acuerdo y pedían que se siguiera con el bautizo a los grandes y la separación del Estado y de la iglesia, porque para este tiempo lo que gobernaban eran los papas. Para este tiempo la única iglesia que estaba era el catolicismo. Claro, estaba separada el remanente cristiano, pero ellos habían tomado el control de todas las cosas y por eso es que viene una gran separación y habían otros como, déjenme decirles un poquito más de estos, estaban también, oiga bien, estaban también el movimiento nacionalista, que en esta fecha eran los valdenses, los avigeneses, los solardos, los paulinos, y son algunas de las, que ellos, todos estos grupos, eran tildados por herejes según
la iglesia romana oficial. Según los católicos, según los romanos, nosotros somos los hermanos separados, pero de separados no tenemos nada. Nosotros estamos totalmente en otra separación en que ellos no están, porque ellos estaban muertos. ¿Oyó? Muertos. Dice, la cual es un cadáver. Ahora, en este tiempo de Sardis se da la Santa Inquisición española. Comienza desde la iglesia anterior, escúcheme bien, desde la iglesia anterior, Pérgamo, Tiatira y ahora Sardis, había persecución, había separación, había esa unión que había hecho Constantino con la iglesia y el Estado, pero muchos se quedaron fuera y estaban tratando de seguir lo que era la fe cristiana. Ahora, pero es tanto la presión, escuche, que este tiempo fue tan peligroso que nuevamente, además de la persecución que ya tenían los cristianos, surge la adquisición española, que fue sangrienta. Amén. Hermanos, fue sangrienta, ¿ok? Y si usted quiere información más de esto, vaya al internet y revise y se va a dar cuenta. Ya les voy a mostrar un poquito en un momento más. Ahora, en estos tiempos se da el que se da la iglesia de Sardis, dice que sigue la persecución y era una temporada de sangre cayendo por todos lados, ¿ok? Según este libro, que yo se los he mencionado, ¿ok? Sería bueno que lo compren, el que pueda. Yo no vendo libros, pero este libro es el libro de los mártires de John Fox, ¿ok? Está en español y está en inglés. Si usted se confía más leyendo en inglés, lo puede comprar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo quito? Ok, este libro le habla de toda esta historia de la iglesia, es exclusivamente de la historia de la iglesia, y leyendo saqué algo que me salió que es totalmente poderoso y se lo voy a compartir ahora. En este tiempo, en el 1452 al 1498, escuche por favor, ¿ok? El 1452 al 1498, predicó contra el Papa y las obras muertas del Papa, de un católico. Él era un laico, pero este hombre se llamaba Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola. Está aquí, ¿ok? Está aquí. Este hombre predicó contra el Papa, predicó contra las obras horribles del Papa, le hizo una crítica fuerte a la iglesia romana, políticamente, iglesia, qué sé yo, espérame, iglesia romana oficial, y habló de las obras de los papas. Incluso en este libro menciona que habían papas que escasamente conocían la Biblia. ¿Usted se imagina eso? Habían papas que no conocían la Biblia. Entonces, ¿era una iglesia muerta? Claro que era una iglesia muerta. El que no conoce la palabra, no sabe lo que Dios quiere. Por eso es necesario conocer la Escritura. Entonces, Girolamo, Savonarola, óigalo bien, Savonarola, vaya a buscarlo si usted quiere, lea la biografía en el internet. Ponga solamente así, Savonarola, ¿ok? Savonarola, ¿ok? Predicó. Este hombre no era cualquiera. Se retiró, dejó sus estudios de medicina. Era un filósofo por leer, creer en la fe y comenzar a predicar de la fe. Como él estaba predicando de la fe, escucha bien, él se rebela contra lo que la iglesia muerta decía. Vinieron un grupo de clérigos de la Roma oficial y lo capturaron, lo amarraron y lo capturaron. Y le dijeron a este hombre que ellos le podían dar un sombrero de cardenal. ¿Sabe lo que es el sombrero de cardenal, verdad? La posición que comienza a ocupar. Entonces el hombre dijo, si yo aceptara un sombrero rojo de cardenal, ¿ok?, aceptaría un sombrero de sangre,
por la condición que estaban viviendo. Este hombre tenía que tener agallas para decir esto. Le estaba diciendo esto a gente que tenía el control total y que y por parte del gobierno del gobierno podían hacer lo que fueran, porque Constantino había hecho esa fusión. Entonces, iglesia y gobierno era una sola cosa. Entonces, por eso es que hubo mucha persecución. Hermano, es interesante, mire, todo esto es interesante. Pues viene, lo agarran y como rechazó el gorro de cardenal, lo llevaron a la hoguera y le dieron fuego y le dijeron, te hemos separado de la iglesia de aquí de la tierra y también te vamos a separar de la iglesia de arriba. Dice otras palabras, pero yo me quedo con estas. Perdón. Entonces, les dice que ellos le dicen, te hemos separado de la iglesia de la tierra y la iglesia de arriba. Y Sanabarola quemándose, les dijo, y esto es para la gloria de Dios, y por eso lo digo, Sanabarola dijo, ustedes me pueden separar de la iglesia de la tierra, pero de la de allá arriba no me pueden separar. Mire qué tremenda profesión de fe, amén. Mire qué tremenda profesión de fe, ¿ok? De alguien que está sufriendo. Y esta era la profesión de fe que había en algunos pocos, porque hay muchos hombres, no los puedo mencionar todos, es de la época esta, ¿ok? De la época esta, hermanos. No estoy hablando mentira, estoy hablando lo que dice la Escritura. Entonces, escuche bien, entonces él refuta y rechaza, él no quiere, él dice, no me pueden separar de la iglesia de arriba. Yo te pregunto, esa es la convicción que usted tiene que tener. Usted y yo tenemos que tener esa convicción. Nosotros estamos en Cristo. El Padre, Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo como Él ha querido. A nosotros nadie nos puede apartar del cuerpo de Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Y esto que te estoy diciendo es Biblia, no es mi pensamiento. Ahora, voy a mencionar otros nombres que ustedes han de conocer de hombres que en aquel tiempo sufrieron por el Señor, que en aquel tiempo fueron mártires en el Señor. Y lo dice el libro de los mártires de Fox, ¿ok? Esta edad oscura, hay otros nombres que podemos rescatar y son los siguientes: Wycliffe, Martín Lutero, Peter Erasmus, Waldo y otros. No los puedo decir todos porque son muchos, ¿ok? No los puedo decir todos. Ahora, esta es una convicción que solamente da la palabra. Yo no sé qué sería, no sé cuántos vendrían en estos tiempos si se pusieran a decir, yo muero por Cristo, o alguien te capturara y te dijera, rechaza el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos murieran. Amén. Yo no sé cuántos morirían, ¿ok? Porque sería tener una hambre profunda de Dios y aferrarte. Por eso es que escuché a un hombre que dijo, un hombre que le creo mucho, este hombre dijo, gloria a Dios que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la iglesia no está preparada para pasar por la tribulación. Muchos se dejarían marcar por la bestia. Yo no soy alguien que voy a señalar o a separar, pero una cosa sí te puedo decir. Si tú crees lo que has recibido, el Señor te va a fortalecer en todo tiempo. La iglesia no pasa la gran tribulación, aunque muchos enseñan que sí. Hermanos, tienes que leer la Biblia. Aquellos que aseguran que la iglesia pasa la gran tribulación, y esto se lo enseñan a gente, esto se lo dicen a sus fieles, pero no es así, hermanos. Por favor, corrijan, no es así. La iglesia del Señor Jesucristo, porque les acabo de explicar lo que va a suceder en las nubes. En las nubes, ahí vamos a tener, fíjense que al nomás tener el rapto, al nomás en nuestro cuerpo va a ser semejante al del Señor Jesucristo. Porque nuestro cuerpo, este cuerpo, no puede sostenerse ante la imagen gloriosa del Señor Jesucristo. Imposible, nuestra carne no la puede resistir.
Él es santo, Él es 1000 veces santo, Él es santo. Ahora Él mora en el cielo, Él está en una santidad total. Y nosotros estamos en una carne de pecado. ¿Cómo esta carne de pecado se va a unir? Va a poder ver la majestuosidad del Señor Jesucristo. Imposible. Amén. Así es que piensen en esto. Piensen en lo que dice la Escritura, mis hermanos. Ahora, todos estos hombres han sido vestidos de justicia porque ya están con el que todo lo puede. Qué tremenda bendición la de Savonarola. Qué bendición la de Savonarola. ¿Ok? Que él por la fe dio su vida. Tremenda obra, mis hermanos. Vamos, bueno, leímos el versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuáles son las vestiduras? Las obras. ¿Ok? Amén. Las obras son las vestiduras. Recuerda, cuando tú obras para el Señor, estás recibiendo vestiduras. ¿Ok? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ya les expliqué estas vestiduras blancas. Las obras, ay, esto es tremendo, hermanos. Vamos al 5. Porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo. Porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto es interesante. Claro que ahora vemos más lo que estamos diciendo acerca de las vestiduras, que son las mismas obras, cuando estamos leyendo lo que dice la palabra. Porque de una u otra manera también hay un segundo rapto. ¿Ok? Estamos siguiendo. Hay un segundo rapto en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis va a tener los santos, dice la palabra, los que le esperan. El Señor Jesucristo viene en una nube, vestido de blanco y con una hoz, y Él los va a levantar. Eso lo vamos a dejar para ver más adelante, lo que vamos a ver con la Escritura, y que entendamos lo que la palabra nos está diciendo. Amén. Entonces, déjenme ver algo de aquí del versículo 5. Dice que al que venciere le dará vestiduras blancas. Los que se salven en la tribulación no solo se vestirán de blanco, pues ellos estarán trabajando, porque son merecedores de caminar con Jesucristo. Y recuerda que hay que estar vestidos para estar delante del Señor. Aleluya. Hermano, esto es glorioso. Esto es glorioso. Miren, sin que nos estemos dando cuenta, estamos viendo la profecía de más allá. ¿Ok? Estamos viendo la profecía del más allá. Cuando nosotros estemos en el reino del Señor, que va a ser el reino milenial aquí en esta tierra, vamos a estar con vestiduras blancas. Por eso los santos que salgan de la gran tribulación, como los que salgan de la iglesia de Sardis que va a haber en aquel momento, ellos se van a vestir de vestiduras blancas y van a caminar con esas vestiduras. ¿Ok? Y dice también que no borrará su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Voy a decir algo de lo que dicen, no borraré su nombre del libro de la vida. Escúchame esto. Voy a decir esto. Algunas personas usan este versículo para decir que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Dios no se confunde. Dios no se confunde. ¿Cómo es que dice, hay gente que dice, oh no, anda bien, porque si no el Señor va a borrar tu nombre del libro de la vida? Aquí está diciendo, escuche bien, aquí está diciendo, dice que los que no han manchado su nombre, ¿verdad? Van a recibir vestiduras blancas y no va a borrar su nombre del libro de la vida. No, pero hermanos, ¿cómo es que la palabra dice que nada nos apartará del amor de Cristo? Y dicen que van a borrar el nombre del libro de la vida. No estoy hablando de lo que dice Apocalipsis, estoy hablando de lo que dicen algunas personas. Muchas personas predican
que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Eso no es bíblico. Eso no está de acuerdo a ningún contexto. Eso no está de acuerdo a ninguna manera en la palabra. Porque lo primero que le está diciendo aquí es a la iglesia de Sardis, no a la iglesia espiritual de Jesucristo. ¿Entendemos esto? Esto es para la iglesia de la tribulación, no para el reino de Dios, que somos la iglesia de Jesucristo. Bendiciones, bendiciones, hermana. ¿Escuchamos o no escuchamos? ¿Entendemos o no entendemos? Yo sé que los que tienen diguitas conmigo ya van a entender esto que estoy diciendo. Van a entender. Pero hermanos, no tienes que estar predicando por allí ¿cómo que dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta es una promesa. Todo esto que está diciendo es por una promesa para los santos de la tribulación. Como quien dice, el que venciere, el que se aguante, el que sostenga, el que crea los mandamientos y el que haga las obras, el Señor le va a dar vestiduras y no va a borrar de él el nombre del libro de la vida. Yo sé, mi hermana, que usted entiende. Usted sabe mucho. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, miremos esto. Hubo alguien en el Antiguo Testamento. Hubo un hombre que el Señor quería deshacerse del pueblo de Israel. El pueblo que estaba en el desierto. El Señor los quería eliminar a todos. Y el Señor le dice, no, Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir las otras naciones? Que no pudiste llevar este pueblo a este lugar. Señor le dice, déjalos, pero bórrame a mí del libro de la vida. Mire qué tremendo, de tu libro. Vamos a ver, lo dice en Éxodo 32. Vamos a ver lo que dice Éxodo 32. Mire lo que le pide el Señor a Moisés. Éxodo 32. Éxodo 32 dice, entonces Moisés volvió al Señor y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Se dan cuenta? Génesis 32:31. Le dice que lo rae a él del libro de la vida. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Moisés sabía de ese libro. ¡Qué interesante! ¡Wow, hermano! ¿Y por qué nosotros no sabemos? Si Moisés sabía, ¿por qué nosotros no sabemos que tenemos el libro completo? ¿Están entendiendo? Moisés lo sabía y Moisés no tenía Biblia. No, Moisés no tenía Biblia. En Éxodo no se había escrito todavía, hermanos. ¿Estamos entendiendo el poder del Espíritu Santo? ¿Estamos entendiendo el poder que Dios tiene para ti y para mí? Que tú recibas la promesa, la esperanza de Dios. ¿Ok? Ahora, también esto tiene que ver con lo que el Señor dice en lo que es el libro de Mateo, en Mateo 25. El Señor no va a conocer a los que no hicieron las obras. El Señor no va a conocer. Mateo 25, al final, déjeme ver. Ay, no, me comí el versículo. Pero lo buscamos aquí ligerito. Mateo 25. Gloria a Dios. Hermano, esto es tremendo. Déjeme ver. Mateo 25 dice, no nos conoció. Dice Mateo 25. Dice, él les va a decir que se aparten de él porque no los conoce. Ay, Señor, ¿dónde está? Ay, hermano, no lo veo. Mateo, me recogiste. Pero él les va a decir que se aparten de él porque que no los conoce. Ay, no los tengo ahorita, hermano, y cuando me pongo así ni lo encuentro. Ay, sé de alguien que solo va y pum, pum, aunque ande confundido, dice, aquí está. Bueno, no lo encontré. Les va a decir a ellos que no los conoce. ¿Por qué? Porque no hicieron la obra.
porque no hicieron de acuerdo a lo que el Señor dijo. Es interesante, ¿verdad? Que Moisés le pide, él pide que el pueblo sea perdonado de su pecado y que él sea raído del libro de la vida, que él sea borrado. Ay, Xiomara. ¿Y por qué no te pones tú que sabes todo? ¿Ah? Ay, Señor. Ay, Señor. Bueno, sigamos, hermano. No voy a estar en bobería ahorita. Ok, entonces el Señor dice, porque no los conozco. ¿Ok? Entendamos esto. Tenemos que conocerlo. Ahora, Apocalipsis 3, el último versículo, es una promesa que el Señor les está haciendo para no ser borrados del libro de la vida. Ustedes saben que el Señor no tiene ninguna intención, de borrar a nadie. ¿Usted sabe? Pero tristemente, las obras de los hombres, como de alguien que está aquí, va a hacer que sean borrados y echados al lago de fuego. Definitivamente, Arlupita Ramírez, 512. Gracias, Arlupita Ramírez. Gracias, hermana. Déjeme ver. 512. Gloria a Dios. 512. No, hermana, no es esa. Entonces, muchos van a ser borrados porque el Señor, porque el Señor no va a permitir 26:12. Ok, hermana, permítanme, 26:12. Les agradezco, hermanas. No, 26:12 dice, no. 26:12, no. No, ese es el perfume que dice derramar el perfume. No. Ok, entonces el Señor no quiere borrar a nadie. El Señor espera, el Señor quiere que todos vengamos a su conocimiento. El Señor quiere que todos, incluso, hermanos, y esta es la promesa del Señor, y con esto voy terminando, que aunque la gente haya rechazado al Señor, aunque muchos de los que estaban ahí en ese tiempo hayan dicho crucifícanle, pero si esos que dijeron crucifícale allá en el tiempo de la gran tribulación, de los mismos ramas estoy hablando, de los judíos, creen en el Señor Jesucristo, claro que no van a ser los mismos, ¿verdad? Por favor entiendan, pero si de los judíos que estén en la tribulación reciben los mandamientos, mantienen la fe, resisten a no marcarse con la marca de la bestia, soportan toda la tribulación, son fieles hasta la muerte. No tiene que pedirme perdón. Tranquila, hermana. Gracias. Le agradezco mucho. Hermana. Aunque estén pasándola mal, pero si resisten hasta lo último, el Señor les va a dar el fin que Él les ha prometido. Aquí lo que va a pasar es que se van a cumplir las promesas del Señor. Por eso es que estamos hablando de estas 7 iglesias y ya vamos a entrar a Apocalipsis y vamos a ver lo que dice. Ahora miren, el Señor como premio les va a dar vestiduras blancas, ellos no van a andar desnudos. Escuche esto, ellos no van a andar desnudos, ellos van a tener vestiduras blancas, o sea, obras. Su nombre no se debe ser borrado del libro de la vida. Y el Señor Jesucristo le va a confesar delante de su Padre. Este es otro texto que las iglesias enseñan mal. Dice que tienes que confesar el nombre del Señor, si no, Él no te va a confesar delante de su Padre. Esto lo dice Mateo también. Mateo, lo estamos hablando en Mateo 10, 32, 33 y por ahí. Aquí lo tengo, Mateo 10, 32. Pero no se refiere a esto. ¿Ven? Mateo es para los judíos. Todo el libro de Mateo le está hablando el Señor a los judíos. Acuérdese, nosotros tenemos que creer en el evangelio que hemos oído y eso nos da entrada a la gloria. Amén. Ahora, vamos a ver algo más. El versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuchemos esto. Escuchen esto bien, aunque esto no sea para nosotros, porque no es para la iglesia, tú puedes aprender de que tú tienes que hacer obras, amén, en el Señor,
pero las obras que dice Efesios 2:10, las obras que están preparadas para nosotros, porque de esta manera tú estás sobre edificando en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en el nombre del Señor, espérenme, hemos concluido el 3:6, la iglesia de Sardis. Mañana vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Nosotros vamos leyendo versículo por versículo. También vamos entrando en el trasfondo histórico mientras estemos en las 7 iglesias. Luego, cuando entremos ya en el 4 en adelante, allí sí vamos a andar por toda la palabra, porque vamos a ir a varios libros para atrás. Esta es la verdad de cómo tenemos que leer la Biblia. Yo no pretendo hacer de esto no es iglesia, esto no es seminario, esto no es instituto, esto no es nada. Es un tiempo que nosotros nos tomamos para leer las Escrituras. Amén. Porque es necesario conocer, y yo sé que ustedes están aprendiendo. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos las gracias. Poderoso Dios, gracias por lo que has hecho hasta esta hora, y en el nombre del Señor te damos gracias. Amén.